nombre. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Y bendiga a todos los que están por las redes. Allá donde quiera que haya uno, sea en África, sea Estados Unidos, México, Brasil, donde quiera que haya un alma, alabe a Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Me regocijo con ustedes porque hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Cuántos se gozan en Él? Amén. Cuando nos reunimos, los creyentes se reúnen en la iglesia, es para celebrar la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, celebrando la resurrección de Cristo. Así comenzó la iglesia primitiva. Ellos se reunían y solo lo que iban a adorar y alabar a Dios y a celebrar la resurrección de Cristo el domingo. Ellos se reunían el domingo. Los del Antiguo Testamento se reunían el sábado porque tenían esa ley de celebrar la Pascua en el sábado, recordando la liberación que Dios hizo de Egipto, cuando los sacó de Egipto, que pusieron la sangre en los dinteles y salieron todos para libertad. Pues ellos se reunían el sábado a celebrar ese día de la Pascua. Pero como Cristo resucitó el domingo, Cristo estaba presente siempre, pero cuando los apóstoles y todos se reunían, era el domingo. Y ese fue el cambio de la ley a la gracia. Ahora todos los días en Cristo, Cristo es el descanso eterno para el cristiano. Cristo es el descanso eterno para el cristiano. Me alegro de Angelo, que siempre va en comunión y Dios lo ayudó. Pero este Ariel sí que nació de pie. Ayer estaba recortando una grama y se paró un militar y le ha regalado tremendo blower, un soplador de nuevo de los cracks de gasolina, pero nuevo. Y ¿qué tú haces? No, te voy a regalarle esto. Y no lo conocía nada. Se detuvo. Toma, pero ¿qué pasa? Y, no, él le dijo, Ariel le dijo, pues está bien. Le va a decir que no. Gracias, Pero Señor, tremendo. gracias. Así es Dios, con aquellos que están en comunión con Dios. Yo siempre le he dicho a ustedes, donde quiera que estén, en el trabajo, en la casa, donde quiera, estén en comunión con Dios, porque eso es andar en el Espíritu. Aunque no esté en la iglesia, pero siempre esté en comunión con Dios, para que Dios los traiga con gozo y júbilo a adorar a Dios. Yo me gozo cuando veo a los hermanos aquí, porque yo creo que Cristo está dentro de cada uno. Entonces cuando yo lo veo a usted gozoso o triste, sé que Cristo está contigo y me gozo porque estoy viendo a Cristo en usted. Y eso es un gozo que cada persona que quiera adorar a Dios, venga a adorar a Dios. No se quede en su casa, venga a adorar a Dios. Y si por casualidad está enfermo, pues véalo por las redes y adore con nosotros. Nosotros tenemos muchas personas que están adorando con nosotros porque no tienen iglesia. Entonces ellos se reúnen con nosotros a través de las redes y se gozan. Porque hay que aprovechar la tecnología. Porque ya no la usa para cosas horribles,
pero Dios la usa para salvar las almas. Amén. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando en el Salmo 42, que el hermano Clemente lo leyó, gloria a Jesús, y se gozó, ¿verdad, Clemente? Te gozaste con ese salmo, y después le leyó a Mateo 6, para ponerlo en su Gracias, perspectiva. Señor. Y buscamos en el Salmo 42, el versículo 11. Versículo 11, que es el mismo versículo del 5. Fíjate, repite, el salmista repite lo mismo. Aleluya. Y estamos hablando de la esperanza en medio de la angustia. La esperanza en medio de la angustia. Y el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Padre bueno, Clemente oró, pero a mí siempre me gusta orar para que tú me des palabra, no de hombre, sino inspiración del Espíritu Santo, para que el pueblo quede edificado, porque si están atentos a lo que el Espíritu dice, Dios le abre el corazón y somos edificados. Señor de la gloria, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre mío, para que podamos crecer y ser edificados y consolados con esta palabra. En el nombre de Cristo, atamos y reprendemos todo espíritu del diablo que dice lo contrario. Y a su nombre, gloria. Y la iglesia cristiana de oración Sion se declara en victoria con Cristo de la gloria. Y le decimos a todos los que están por las redes: les amamos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. El salmista tiene una sed profunda y se compara como el ciervo que brama por las aguas. Hay dos formas que el ciervo clamaba con desesperación por las almas, por las aguas. Allá en el oriente, cuando el ciervo iba clamando por desesperación por las aguas, muchas veces no era que tenía sed, sino que un león lo iba a comérselo, y lo venía persiguiendo ese león a comerse el ciervo, y el ciervo clamaba por agua, porque cuando se metía en el agua, el león no se metía y el agua lo salvaba. ¿Ven? Entonces, cuando el cristiano está así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, él estaba clamando, porque siempre el cristiano es acechado por el enemigo de las almas. O sea, que el enemigo ya tiene los que son del mundo, ya los tiene allá. Él quiere acechar la oveja de redil de Cristo. Lo quiere arrancar de las manos de Cristo. Pero Cristo nos dio una salvación que dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por su nombre y me siguen, y yo las tengo en mis manos y nadie las puede arrebatar de mi mano, y mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. Pablo, el capítulo 8 de los Romanos, lo dejó bien claro. Lo dejó bien claro. Dijo que nada nos podrá apartar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús. Y hace una enumeración: ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni espada, nada nos puede separar, aún la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El enemigo de las almas no quiere que usted sepa eso, pero apréndalo. Aleluya. Otra cosa que el enemigo de las almas no quiere que el cristiano sepa, aleluya, está en Filipenses capítulo 4, que dice Pablo: yo sé vivir humildemente, sé vivir holgadamente, sé vivir con hambre o desnudez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y el salmista sabía, aleluya, lo que estaba hablando. Él se estaba predicando a sí mismo. El creyente se predica a sí mismo cuando dice: alaba alma mía a Jehová. Eso también está en el Salmo 103. Alaba alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todos tus pecados y sana toda tu dolencia. Estaba leyendo una historia de un hombre que estaba bien enfermo y empezó a citar el Salmo 103. Y empezó a citarlo, y de momento se sanó, porque creyó lo que está escrito. La palabra de Dios no es de desecharse, la palabra de Dios es creerla. Aleluya. Entonces, cuando nosotros la creemos y Dios quiere sanar, porque es que Dios es soberano y ya Él tiene todo calculado. Si en sus pensamientos está de sanarnos, pues nos sana cuando clamamos. Porque dice Salmo en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el salmista sabía que clamando a Dios, porque estaba lejos, en esa época estaba herido, porque había pecado y se había apartado de Dios por el pecado. Entonces él estaba reconociendo que Dios lo podía perdonar. Él estaba reconociendo que él era un pecador y que Cristo lo podía perdonar. Y así es que tenemos que ser nosotros. Nosotros somos pecadores, pero tenemos esperanza y creemos que en Cristo Jesús tenemos el perdón de Dios. Segunda de Corintios 18:20, el apóstol Pablo lo reclama y dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. O sea, Dios envió a Cristo a reconciliarnos con Dios, que la nena canta eso. Súbeme esa. Bendito Dios. El canto de Pablo y Silas en la cárcel. Aleluya. Mi alma te alaba. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuánto lo bendicen en todo tiempo? Su alabanza Sea en tristeza, en gozo, como sea, lo tenemos que bendecir. en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo. ¡Alábalo! Y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Lo busqué y me oyó. ¿Cuánto lo buscaron?
lo oyó, nos oyó. Este pobre clamó y Jehová me oyó. Y el apóstol Juan lo dice de otra forma. En primera de Juan 3, creo que la primera de Juan capítulo 3, dice que y si Él nos oye, tenemos las peticiones que hacemos, porque hacemos su voluntad. Por eso es que Él nos oye. La voluntad de Dios es que todos estén en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Mire, amado, yo estaba pensando y meditando que muchas veces es más fácil descarriarse que mantenerse. Porque somos, pero es que el Santiago lo dice, que no seamos de doble ánimo. Porque el que duda es como la onda del mar. Tenemos que ser de un ánimo. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo sana, Cristo me salvó, Cristo me libertó, Cristo me dio una vida nueva, Cristo me dio. Vamos a vivir en la vida nueva de Cristo, no vive en las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad que sí? Y eso está en segunda de Corintios 5:17. Ese es un texto que nosotros predicamos mucho. Allá en México yo dije segunda de Gálatas y nadie lo encontró. Era segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que asimilar esa palabra, porque si no asimilamos esa palabra, pues nos quedamos como siempre igual. ¿Cuántos quieren cambiar? Hay que, pero cambiar para bien, no para mal. Como decía el pastor allá en Argentina, el Pocho Gross, decía, pórtate bien aunque te cueste. Alabanza y Cristo de la gloria. Dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya. La imagen del ciervo era una necesidad urgente, era una desesperación. El mismo Cristo, cuando estuvo en la cruz, se desesperó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, a veces preguntan, pero si Cristo era Dios encarnado, ¿por qué Cristo tenía que orar? Porque Cristo en la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estaban hablando, siempre se amaban, y cuando llega a la tierra era la misma comunión. Se pasaba orando, se amanecía orando. Eso es lo que yo les digo a ustedes, que se mantengan en comunión orando. Las cosas cambian orando. Aún yo haciendo cosas que en casa y a veces se me pierden las herramientas o algo, digo, Señor, ayúdame, ¿dónde lo puse? Y ahí está. Está ahí. Dios siempre está ayudando. El que ama a Dios, todas las cosas le obran para bien. Aleluya, aleluya. Ese cielo estaba desesperado, tenía hambre y sed. David se comparaba con el ciervo porque bramaba. Muchas veces tenía sed y era un desierto y el ciervo olía el agua con el olfato. ¿Ustedes no han visto las películas de vaqueros? Cuando llevan las vacas, el negocio era, no había petróleo para ese tiempo,
pero el negocio era la carne de res. Entonces ellos iban de Texas a otro estado llevando 5,000, 20,000 vacas para vendérselas al ejército. Y hacían mucho ganado, muchas ganancias. Pero entonces ellos tenían que estar velando porque a veces habían estampidas, porque ellas olfateaban el agua y como estaban secas de la sed, salían corriendo. Entonces los vaqueros tenían que controlarla. A veces hay mucha gente que sale corriendo, mismo nosotros que queremos salir corriendo. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que controlar. Guiados por el Espíritu no podemos caer. Entonces ahí el Espíritu Santo nos controla. Cuando somos humildes y obedientes delante de Dios. Cuando estamos pensando cosas malas, como estamos en comunión, el Espíritu Santo nos redarguye. Nos redarguye, como que nos regaña. Eso no es de Dios. ¿Cuánto le ha dicho el Espíritu Santo? Eso no es de Dios. Él habla a la conciencia humana. Porque el hombre, lo que Satanás le dañó fue su conciencia. El subconsciente, Satanás se lo dañó. Pero viene Dios en Cristo, nos hace nacer de nuevo y nos da una nueva conciencia. Entonces tenemos que discernir entre la conciencia vieja y la conciencia nueva. ¿Cuántos están conscientes de que Cristo nos ama? Es un amor persistente. A veces yo digo, Señor, pero como tú me amas a mí, que yo tengo tantas cosas. Morí por ti, derramé la sangre por ti, para darte vida, y vida en abundancia. Dice que antes de la creación del mundo te amé. Cuando nosotros estábamos sin que Dios todavía no había creado a nadie, Dios pensó en ti, Dios pensó en mí, y todos los pensamientos de Dios se manifiestan en lo que es invisible, se manifiesta visible. Dios pensó en cada uno de nosotros y en cada aquellos que están allá en la red por allá. Dios pensó en ti. Y por eso es que viniste a existencia, porque Dios pensó en nosotros, y todo lo que Dios piensa lo trae a existencia. Por eso fue que el universo fue creado, porque Dios pensó crear el universo. Y en ese pensamiento de la eternidad, cuando Dios pensó crear el universo, hubo tristeza. ¿Saben eso? Cuando Dios pensó crear el universo, hubo tristeza, porque Dios sabía que Satanás se iba a rebelar contra él, pero aún así lo quiso crear. Él sabía que Cristo tenía que venir a redimirnos de todo el pecado, y eso fue la tristeza, porque dice que fue inmolado. El apóstol Pedro dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, todo el panorama, toda la existencia, ya Dios en su omnisciencia, omnipresencia, en su audiencia, sabía lo que iba a suceder y sabe lo que va a suceder. Nosotros tenemos un saber corto, sabemos lo que está aquí, pero no sabemos el futuro. Lo que es futuro para nosotros, para Dios es pasado. Así que vamos a buscar influir en la voluntad de Dios.
pero yo estoy buscando la voluntad de Dios y como que me tiene apretado algo. Ay, que tengo problemas. No, es que Dios te está formando. Todo obra para bien, es que lo está formando. Porque nosotros al ser pecadores estamos todos distorsionados, imperfectos. Somos, como pecadores, somos imperfectos, pero en Cristo Dios nos ve perfectos porque no mira a tu existencia pecaminosa. Él mira a la nueva criatura que es Cristo, que está en nosotros y nos ve perfectos porque Cristo es perfecto. Eso es lo que pasa, que no ve al ser humano como él, porque no puede ver el pecado. Él ve a Cristo. O sea, Dios no puede ver el pecado, por eso fue que apagó todo el universo, todo se puso negro cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Que Cristo estaba haciendo una transferencia de su santidad, aleluya, para nosotros, aleluya, de su persona, para nosotros. Por eso es que dice que come mi carne y bebe mi sangre, no morirá eternamente. O sea, el que cree en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aleluya, creer es recibir, creer es comer. Te come esa palabra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aleluya, y sabe de que Dios no lo va a abandonar. Amén. Y que todos los que estamos aquí, el menos que sabe, el más que sabe, para Dios somos iguales porque le costamos el mismo precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Todos tenemos, aleluya, el mismo precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Somos importantes para Dios. Les quiero decir, la amada iglesia, amigos que están por allá, la única familia que es reconocida en el cielo son los que son lavados en la sangre de Cristo. Aleluya. Los demás no son reconocidos allá en el cielo. Tienen que venir a Cristo para tener un reconocimiento en el cielo. Si no estás en Cristo, estás en tiniebla. Y Dios no es Dios de tiniebla. Dios es Dios de luz. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice que estamos, aleluya, con los santos en luz. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes que Dios separó para Él. Pero usted vino a Cristo, no fue porque usted quiso venir, fue que el Espíritu Santo lo trajo a Cristo. Porque nadie viene al Padre si el Espíritu Santo no lo trae. Si Dios no lo trae a Cristo, nadie puede caminar. Aleluya. El que viene y cuando Dios lo trae, y Cristo jamás lo echa afuera. Jamás Cristo lo echa afuera. Hay un camino largo que vivimos. Alabanza a Dios. Yo, para la gloria del Señor, llevo 46 años y nunca me he ido atrás. Nunca me he ido atrás, pero como quiera, Dios sigue llamando. Todavía hay oportunidad de salvación. La puerta está abierta para todos nuestros familiares, para todos los que están en las redes, para uno y cada uno de nosotros. A veces creemos que le fallamos a Dios. A Dios se le falla todo el tiempo porque Dios es perfecto.
Dios es perfecto, aleluya, pero tenemos un abogado. Lo lindo de ese abogado que nos está intercediendo por nosotros 24/7 de acuerdo a Hebreos 7:25, el cual vive eternamente para interceder por nosotros, por todos aquellos que se acercan a Dios a través de Él. ¿Ves? Entonces nosotros estamos eternamente cubiertos. Él seguía orando desde la eternidad, oró cuando sería en comunión con el Padre, aleluya, en la eternidad, cuando vino a la tierra, seguía en comunión con el Padre. ¿Recuerdan allá en Génesis, capítulo 1, versículo 26, que dijo, hagamos? Quiere decir que los tres están unidos. Donde está Cristo, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y si Él dijo que está aquí, donde quiera que estén dos o más reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si Él está aquí, alábalo. Aleluya. Entonces dice que el alma anhela la presencia del Dios vivo. El alma anhela la presencia del Dios vivo. ¿Cuántos desean que su alma anhele la presencia del Dios vivo? Cuando salga de su casa, haga esta oración: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Sin tu presencia no voy a ningún lado. Moisés se lo dijo. Dios le dijo a Moisés, mira, yo voy a enviar mi ángel y los va a proteger. Y Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Es importante mantener esa fe que Dios está contigo. Es bien importante eso de que Dios está con nosotros. El apóstol Pablo lo decía, y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Por qué usted cree que ese hombre se paró ayer a regalarle a Ariel ese blower? Entre tanta gente que allí el hombre no conocía a Ariel, simplemente se detuvo, como que el Espíritu Santo le puso un stop para tirárselo a él, porque estaba buscando a quién regalárselo. Y Ariel estaba allí para la gloria de Dios. Y así usted está pidiendo a Dios una casa, le está pidiendo a Dios un carro nuevo, le está pidiendo a Dios un apartamento. Aleluya. Siga orando y creyendo que Dios a lo mejor hasta se los regala, que Dios es espléndido. Dios no es tacaño, Dios es espléndido. Tacaños somos nosotros que no creemos. Aleluya. David también dice que el dolor por la ausencia de Dios. Aleluya. Él buscaba el anhelo a Dios con la intensidad. Buscaba a Dios con intensidad porque él conocía a Dios. Y los que conocemos a Dios somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ese monte, ahí estaba Jerusalén, monte de Sión. Ahí estaba, ahí mismo va a descender la nueva Jerusalén. Porque Dios va a regir al mundo, Cristo va a regir el mundo desde allí. Por eso es que han tratado de matar a los judíos. Mira, primero vino Caín y mató a Abel. Y después vino
se hizo el diluvio y todo, trataron de matar a Isaac. Porque cuando Abraham tuvo una desesperación, no solamente Abraham, sino Sara, que le dijo, mira, llégate a la esclava Agar. Porque hacían 20 años que Abraham estaba diciendo que Dios le iba a dar un hijo. 20 años, y ya Sara iba para 90 años. Tenía que ser un milagro. La teología dice que Isaac nació de una tumba, porque ya el vientre de Sara estaba seco y Dios hizo un milagro. Pero ella se adelantó. Entonces, cuando estaba Ismael ya grandecito, ya tenía como 12 años, Isaac nació y él quería matar a Isaac y le mandaba flechas. Entonces Sara le dijo a Abraham, saca la esclava de aquí con su hijo porque me quiere matar al nene. Y la sacaron. Y ahí se formó los árabes. Por eso es que Dios le hizo una promesa a Agar, que iba a ser una nación grande con 12 apóstoles también, con 12 patriarcas. Usted lee el libro de Génesis, esa nación es grande. Hay que orar porque el gobernador de Nueva York es árabe. Y se paró y dijo que él no creía en Dios y que tenían que cerrar todas las iglesias. Y el que abriera la iglesia, sea católica, judía, pentecostal, le iba a meter una multa de $4,000 para que no abrieran la iglesia. La iglesia despierta. Aleluya, porque ahora es que Dios prueba quién es quién. Como en la iglesia primitiva, el que era cristiano. Porque, ¿sabe por qué? Porque era cristiano, decidir ser cristiano era morir, porque cuando los agarraban, los mataban. Entonces tenían que reunirse en las catacumbas. Entonces se metían ahí, y el que era cristiano era porque Dios se le había revelado, y no le importaba morir, porque la muerte le hacía un favor de llevarlo a la presencia de Dios. ¿Ves? Tienen que leer el libro del mártir de las catacumbas. Ese libro está bien bonito. Aleluya. Aplicación, la memoria recuerda tiempos mejores de adoración. Recuerda, todavía se acuerda de tiempos mejores de adoración. Él llevaba las multitudes a adorar a Dios. ¿Te acuerdas que él los llevaba a adorar a Dios? Yo recuerdo el incidente que pasó cuando iba llevando el arca, que lo quería transferir de la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén, pero que él tuvo un error porque se acordó que los filisteos lo trajeron en un carro nuevo y no les pasó nada porque Dios no estaba bregando con ellos con la ley, ¿sabes? Él no estaba bregando con los filisteos con la ley, le permitió que lo pusieran un carro nuevo con las vacas, ¿te acuerdas? Las vacas iban y quedaron allá. Entonces los de Israel vinieron a abrir el arca, y ese arca no se podía abrir porque Dios lo había dicho. Cuando Dios decía algo, el que le desobedecía, él mismo moría. Ahí murieron casi 70,000 personas cuando abrieron el arca. Entonces lo llevaron a la casa de Obed-Edom, y Dios comenzó a prosperar a Obed-Edom. Entonces se lo dijeron a David, y David dijo: yo quiero buscar el arca, porque el arca era la presencia de Dios. Yo quiero buscar el arca. Entonces vino y se copió. No se puede copiar del mundo. Se copió del mundo y hizo un carro nuevo. Y eso es lo que la iglesia actual
está haciendo carros nuevos para traer a la gente a la iglesia, pero los dejan vacíos. Los dejan vacíos porque no es como el hombre quiere, es como Dios quiere. Tenemos que ir a la senda antigua. ¿Con cuántas Rolón? Pero la senda antigua, buscar la senda antigua. Buscar a Dios en espíritu y en verdad, con una relación con Cristo. ¿Cuánto tienen relación con Cristo? Aleluya. Y le hablan y le dice: gracias, Señor, gracias, Padre, que tú eres bueno. Yo soy malo, pero tú eres bueno. Y está contento con el Señor. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Aleluya. David tenía una lucha interna. ¿Cuántos tienen luchas internas? En el versículo 5 dice que tenía una lucha interna. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Después dice: espera en Dios. You gotta wait for God. Tienes que esperar por Dios. No hagas cosas locas, porque ese es el error del hombre, que somos desesperados. Abraham se desesperó y Agar le tuvo a Ismael. Dios no lo premió. Dios no se agradó de eso que él hizo. Se le rompió, aleluya, falló en la fe. Pues si él tenía fe, le podía decir a Sara: no, yo espero que Dios me dé la promesa. Yo espero que Dios cumpla su promesa. Yo no lo voy a ayudar. A veces queremos ayudar a Dios. No ayude a Dios. Espere en Él y Él hará. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espere en Dios. Ahí está hablando consigo mismo. Habla consigo mismo. Habla consigo mismo. Aleluya. Era un conflicto emocional, tristeza, y esperanza. Tristeza, es que en español yo no lo sé decir, Versailles, sadness, tristeza, en vez esperanza, ¿cómo tú lo dirías? Esperanza, Versailles, tristeza, Versailles, esperanza. Versus esperanza. O tiene tristeza o tiene esperanza. O sea que en la tristeza tenemos esperanza. Pero no la prima mía, que se llama esperanza. Es esperanza de Dios, esperanza de lo que Dios dijo. Si Él abrió el mar rojo, si Él abrió el mar rojo para Moisés, si Él creó los cielos y la tierra, ¿cómo nos vamos a creer? Aún Wilkins, que era inconverso, ¿cómo no creen? ¿Verdad? Que lo cantó en su forma, porque la historia de Wilkins fue triste, porque él tenía un hijo, así como él, pero le dio una neurisma en la cabeza y se le murió. Y se puso triste y cantó eso. ¿Cómo no creer en Dios? Él me ha dado a mí la vida. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces dice, fe activa. Decide alabar a pesar del dolor. Pero yo le alabo desde mi quebranto. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan de esa alabanza? Aleluya. Se glorifica dentro de mí. Recuérdense que Dios nos está moldeando.
Dios se nos está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo, a su propia imagen, porque perdió el hombre la imagen de Dios cuando pecó y se volvió como un animal. Volvió como un animal porque Satanás es un animal. Mira qué bruto que se rebela contra el Creador. No se rebele contra Dios por más pruebas que tenga, no se rebele contra Dios. Aleluya. Alabanzas a Dios. Entonces dice que tenía confianza en medio de la crisis. David tenía confianza en medio de la crisis. Desde el Jordán, lugar de destierro y distancia. Allí recuerda a Dios. Él tenía que estar lejos y él quería estar cerca, pero no podía, porque estaba desesperado por allá. Él quería estar al lado de Dios, cerca de ti. Yo quiero estar en tu presencia, yo siempre quiero estar. Entonces él tenía una oración de noche. Alabanza en la noche y alabanza en el día. Alababa a Dios día y noche. Fíjense cómo ese salmo va caminando. Alabanza de Cristo de la gloria. Entonces dice, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. ¿Cuánto Dios le canta? Yo nunca he oído a Dios cantarle cuando usted está en la almohada, que está pensando a que Él lo cantó si esta almohada hablara. ¿Ah? Si esta almohada hablara, pero sí que yo le digo, está siempre en comunión con Dios, para si la almohada hable alabanza. Porque ahí es que Dios nos agarra cuando vamos a dormir. Mire, usted camina de pie trabajando todo el día y dándole gracias a Dios y caminando y haciendo cosas, porque a Dios no le gusta a los vagos, hay que trabajar. Y entonces está trabajando de pie, trabajando y hablando. Entonces cuando se va a acostar, se tira de rodillas, de día de pie y de noche de rodillas. Cuando usted se arrodilla aquí, Cristo se pone de pie en el cielo. Y esa visión, usted se arrodilla y Cristo se pone de pie. ¿Qué tú quieres, hijo mío? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Aleluya. Alabanza a Dios. Este clamor decía oración como acto de comunión íntima. ¿Cuántos tienen comunión íntima con Dios? Usted sabe lo que es íntimo. Usted nunca ha oído esta palabra. Ese es un íntimo amigo mío. Un íntimo. La esposa y los esposos deben ser íntimos amigos. Cuando se unen en matrimonio deben ser íntimos amigos, porque Cristo los unió. Si Cristo no los unió, se rompe el matrimonio. Aleluya. Dice, ¿por qué me has olvidado? Un clamor por respuestas. Está haciendo un clamor para que Dios le responda. ¿Por qué me has olvidado? Y pregunta honesta, el alma no disimula. ¿Ustedes lo que es una disimulación? Iba a decir una palabra ahí, pero no la voy a decir. Aleluya.
tira la piedra y después disimula. Yo no he hecho nada. No he hecho nada. Pero Dios conoce tu corazón. El Rey de Gloria pesa los corazones. Y el mío está bien pesado. Y Dios lo pesa. Yo estoy quieto. Alabanza a Dios. Entonces dice que reafirmación de la esperanza. En el verso 11 fue el que yo leí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Y repetición del versículo 5 reafirma la esperanza. Y después dice, reconocimiento. Dios sigue siendo Salvador y Señor. Dios sigue siendo Salvador y Señor. ¿Cuánto Cristo es su Señor? ¿Cuánto Cristo es su Salvador? Tiene que tener eso en mente, porque Dios es mi Salvador, pero es mi Señor. O sea, Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mi vida. Y como dueño nos tenemos que someter al dueño. ¿Cuántos se someten al dueño? Pero tenga cuidado que hay dos señores. Y no podemos servir a los dos señores. Porque si le servimos a dos señores, aborreceremos a uno y amamos a otro. Ahí en ese texto dice que no podemos amar la riqueza, que decía al Dios Mamón, porque a los israelitas les gusta mucho la plata, les gusta mucho lo material. Entonces Cristo le dijo, ustedes no pueden amar dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. ¿A quién tú amas? Aleluya. Y concluimos, el Salmo 42 muestra el realismo de la vida de fe. Hay sed, hay lucha, pero también hay esperanza. Hay fe, hay lucha, pero también hay esperanza. Y la esperanza, dice el Salmo Romanos capítulo 5, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama amor de Dios. El Espíritu Santo nos corrige. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos guía. Y eso que David estaba clamando desde su propia mente. Pero nosotros tenemos un intercesor que se llama Espíritu Santo, que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O son las lenguas o son quejidos. El Espíritu Santo como que empuja al alma a adorar a Dios. Ese sentimiento parece que la iglesia lo perdió. Lo perdió porque ya no quieren venir a orar. Ya hemos perdido ese deseo de orar. Ya hemos perdido el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Usted sabe, cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como usted mismo, usted no desea que el prójimo se vaya al infierno. Usted no desea eso porque usted lo ama. Usted no quiere irse al infierno, usted ama a Cristo. Aleluya. Y como usted ama a Cristo, usted ama
a todas las almas y empieza a clamar a Dios y el Espíritu Santo empieza a interceder y empieza a interceder y después uno le da rienda suelta al Espíritu Santo para que haga una intercesión por nosotros, amados del alma. Se hace un avivamiento tremendo y empezamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Él nos enseña, mira, tú no sabes adorar nada, te voy a enseñar. ¿Cuánto quiere que el Espíritu Santo le enseñe a adorar? Tú estás adorando equivocadamente, te voy a enseñar a adorar. Aleluya. Eso no lo tenía el rey David, pero todavía el Espíritu Santo lo usaba para expresarse, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Este salmo es la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo dijo, ¿por qué me has desamparado? Es lo mismo que dice David. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo mismo. En todos los salmos, en toda la Biblia, está Cristo, el sacrificio de Cristo está revelado entre notas, pero el que está en el Espíritu cuando lee la Biblia reconoce lo que el Espíritu quiere decir. No podemos perder de vista, aleluya, que esto no es cuestión de humanidad, es cuestión, aleluya, de la fe en Cristo, la fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. La Biblia dice que el hombre natural no puede experimentar, no puede discernir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y el apóstol Pablo hace una alusión más grande, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Deje que la mente de Cristo piense a través de usted. Aleluya. Alabanza a Dios. Dice, la clave no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio del dolor. En medio del dolor buscamos la presencia de Dios. Aleluya. El creyente se predica a sí mismo. Espera en Dios. ¿Cuántos están esperando? Yo lo estoy esperando, yo quiero que venga. Aleluya. Yo quiero que sane a Yolanda. Yo quiero que salve al hijo mío. Yo quiero que salve a todos los vecinos. Yo quiero que salve a todas las almas. Por eso es que yo le digo a ustedes, aleluya, alabanza a Dios. Él dice, salvando, sanando, echando fuera a los demonios. Eso es lo que yo siempre oraba. Sana, salva, sana y echa fuera a los demonios. Y veremos la gloria de Dios. Con esas tres frases. Salva, sana y echa fuera los demonios. Y ven pronto. 4 frases. Aleluya. Vamos a estar en pie. Padre Santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia, ayúdanos, Señor, a pensar como Cristo. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestros votos contigo. Señor de la gloria, que no dudemos de ti. Señor, si dudamos, ayuda a nuestra incredulidad. Señor, tú dices que tú, para el que cree todo lo es posible. Señor, y le dijiste, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Oh, Padre mío celestial, a los que están por las redes, Padre mío, que seamos uno, como tú y el Padre son uno, Padre mío celestial, en esa santidad y en esa pureza. Padre, tú lo pudiste hacer en la cruz. Tú dijiste, consumado es.
y derramaste la sangre y nos limpiaste de todo pecado. Señor, y si todavía estamos fallando, nos acercamos a ti y te pedimos perdón para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Señor, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, aleluya, tú eres fiel y justo y perdona nuestros pecados. Señor, tú dijiste en tu palabra, alabanza a Dios, y si estamos en luz, aleluya, y si estamos en luz y nos amamos los unos a los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, manténnos brillando, manténnos en luz, Señor, en comunión, amándonos unos a los otros, Padre. Que el día que nos veamos a alguien aquí, Padre mío, que le oremos de todo corazón, le llamemos a hacer, hagamos algo, Padre mío celestial, porque le amamos. Señor, rompe el yugo satánico que diga vida, Padre mío celestial, y ayúdanos a perseverar, ayúdanos con la fuerza del Espíritu a seguir hacia adelante, en el nombre de Jesús. Amén.